19:59 minutos, arrancamos en otro programa más, otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Vamos con todo, porque ahora vamos a ir con un tema, bueno, un pequeño bloque verde del estudio acerca del océano Ártico, estos que Horacio no está, le vamos a hacer honor, ahí, ¿no? Le vamos a hacer honor a Horacio. Claro, se sentó en la silla de Horacio. Sí, sí. Y bueno, porque hace un estudio que ha concluido que el océano Ártico justamente empezó a calentarse décadas antes de lo que se pensaba, es decir, la ciencia y los estudios respecto al cambio climático parece que parece un día una cosa y otro día luego pasa a ser otra, porque bueno, la tecnología y la ciencia parece que cambian de parecer, ¿no? Habría comenzado a principios del siglo pasado esto, y a medida que las aguas más cálidas, saladas fluían desde el Atlántico. Esto fue descubierto por un equipo internacional de investigadores que ha reconstruido la evolución del calentamiento del océano Ártico y ha constatado que las aguas de este frágil ecosistema llevan calentándose desde principios del siglo pasado, varias décadas antes de lo que sugerían los registros últimamente, y por lo cual estamos muy, como se dice, convulsionados, muy respecto a este tema. Y el estudio fue publicado el miércoles pasado en la revista Science Advance y concluye que el Ártico se ha calentado justamente por la entrada de agua más caliente del océano Atlántico. Y este fenómeno se lo ha conocido luego se le ha dado a conocer como la atlantificación. Los autores descubrieron que el océano Ártico comenzó a calentarse respecto a de esta forma. Y para hacer el estudio, los investigadores lo que hicieron fue estudiar una región llamada Estrecho de Fram, entre Groenlandia, para que puedan ubicarse, y la isla de Svalbard, que está bastante al norte del Reino Unido, cerca de Noruega, que es la puerta de entrada al océano Ártico, y empleando datos geoquímicos y ecológicos de los sedimentos oceánicos, reconstruyeron así las variaciones de las propiedades del agua en los últimos 800 años, como los cambios de temperatura o salinidad. Vamos a ir a un punto importante respecto a este tema, porque me pareció interesante. Bueno, en los primeros 800 años, los registros se mostraron bastante constantes. De repente, a principios del siglo XX, se produce un cambio tan brusco que llama la atención. Explica este investigador, Tessi Tomaso, que es coautor del Instituto de Ciencias Polares del Consejo Nacional de Investigación de Bolonia, en Italia. Desde 1900 aproximadamente, la temperatura del océano Ártico ha aumentado aproximadamente 2 grados centígrados, mientras que el hielo marino retrocedió y la salinidad ha ido aumentando. Este estudio ofrece la primera perspectiva histórica de la atlantización del océano Ártico y revela una conexión con el Atlántico Norte, mucho más fuerte de lo que en realidad se pensaba. Puede influir esta conexión en la variabilidad climática del Ártico y tener importantes repercusiones en el retroceso del hielo marino y el aumento del nivel del mar a escala mundial a medida que las capas de hielo polar se sigan derritiendo, como suele ocurrir en algunos lugares, aunque en otros lugares el hielo se está incluso aumentando. No es tan así como nos cuentan a veces por la televisión o algunos organismos de Naciones Unidas. Todos los océanos del mundo se calientan debido a lo que ocurre, el cambio climático, que no es el antropogénico, claramente, que es lo que fomentan desde ciertas organizaciones, pero el océano Ártico es el más pequeño y poco profundo de todos los océanos del mundo, claramente, es el océano más chico. Y es el que se calienta actualmente de una forma más rápida, más del doble de la media mundial. Esto lo dice otro investigador, Francesco Muschitiello, que es coautor del estudio y miembro del Departamento de Geografía de Cambridge. Respecto a la idea de lo que estaba comentando de esto del cambio climático antropogénico, bueno, acá está la cuestión. Muschitiello dijo que no está claro el papel que desempeña el cambio climático de origen humano, si es que lo hizo, y en el calentamiento temprano del Ártico, y que se necesita aún más investigación. Es decir, se está concluyendo ciertas cuestiones que contradicen a otras, por las cuales los estados están contribuyendo con grandes cantidades de dinero,
y sobre todo hablemos de la COP26, que fue hace muy poco tiempo, respecto a este apocalipsis, ¿no es cierto?, existente en el mundo según los medios del terror respecto al cambio climático. Para seguir explicando, a medida que el océano Ártico se calienta, el hielo polar se derrite, sube el nivel global del mar y se derrite lo que se llama el permafrost, que almacena las enormes cantidades de metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más dañino que el dióxido de carbono. Los autores del estudio han advertido que en el futuro podríamos esperar una mayor atlantización, así le han puesto, del Ártico en el futuro debido a este cambio que se está ocurriendo en el clima, y sostienen que sus resultados también exponen un posible fallo en los modelos climáticos, ya que no reproducen esta atlantización temprana a principios del siglo pasado. Y bueno, al principio del siglo pasado poco había, no era el boom, digamos, justamente del CO2, por ejemplo. Las simulaciones climáticas generalmente no reproducen este tipo de calentamiento en el océano Ártico, lo que significa que hay una comprensión incompleta, y lo remarco, incompleta, de los mecanismos que impulsan la atlantificación. Eso concluyó el otro investigador, Tomaso, acerca de este fenómeno que en realidad yo diría, bueno, veamos cómo se desarrolla con más estudios y dejemos, ¿no?, de infundir el miedo en la sociedad, el terror y malgastar el dinero muchas veces, ¿no es cierto? Sobre todo ahora con la cuestión del problema energético a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, y ciertos planes verdes que propone, por ejemplo, desde la administración de Joe Biden, o por ejemplo con Ocasio-Cortez al frente, digamos. Básicamente esto me pareció muy interesante y bueno, veremos a futuro cómo se desarrolla esta cuestión. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.